Así que la columna de Elías Bravo, Mirada Nacional Estratégica. ¿Cómo estás, Elías? Ivonne, Ya con Marcelo, novedades. ¿cómo están? La verdad que no deja de sorprender a Argentina, ¿no? Habíamos hablado hace 2 semanas atrás y adelantado la política de ajuste, de shock que querían implementar. Bueno, eso se está materializando en las medidas de Caputo de esta semana, el ministro de Economía. También de la fuerte recesión que quieren crear, creo que eso quedó también en evidencia, que iban por ese lado. La ausencia de plan, también hablamos, de un plan estratégico que queda en evidencia con el nivel de improvisación que se manejaron desde que asumió el presidente el domingo prácticamente hasta hoy. Algo que veníamos también advirtiendo en el programa pasado, que dijimos, no hay una política coordinada, no hay una política sistémica, estamos en presencia de un presidente que está delegando en un ministro de Economía que no era de su palo, no venía de sus filas, armando un equipo nuevo, un proyecto nuevo, en 15 días, en 20 días, y esto era realmente algo que estaba mostrando un nivel de improvisación importante. Bueno, eso se vio manifestado. Inclusive tuvimos un pseudo feriado cambiario donde el Banco Central de la Nación Argentina prácticamente cerró la puerta y tuvo paralizada la actividad económica, esperando las medidas. Esas medidas no llegaban, los anuncios no llegaban, tardó mucho tiempo eso, y también manifestó que, no estaba del todo definido lo que iban a anunciar. Y eso es un problema. Había una preocupación real y ahora sí se está manifestando públicamente, también en los medios que teóricamente los apoyan. Ya salen los periodistas, y los periodistas económicos, los analistas ya preocupados porque el nivel de improvisación genera mucha preocupación. El plan de ajuste es feroz que anunció, era brutal, pero verlo realmente da, la magnitud del impacto que eso va a tener. Habíamos adelantado también que no iba a caer sobre la casta, ni la política, ni los amigos prebendarios, sino que iba a caer en el pueblo, iba a caer en la gente. Eso es querer abordar un ajuste furioso partiendo de una base donde los ciudadanos, trabajadores, jubilados, enfermos, chicos, gente que la está pasando mal, de un umbral ya muy complicado que tienen, aplicar un ajuste que es prácticamente, yo creo que hasta inhumano, hasta ellos mismos lo ven como muy difícil, hasta López Murphy, que voló por la mano. Claro, realmente quedó impactado por el volumen del ajuste, y esto plantea por adelante, sin duda, la duda de, primero, si eso realmente es viable, aplicarlo así, ir contra el poder adquisitivo de los jubilados, ir contra el poder adquisitivo de los trabajadores, aumentar el costo de vida, como se está viendo ahora, esta semana, ya fue muy fuerte, ya se trasladó, la devaluación previamente a la economía real, y ahora con esta modificación del tipo de cambio, que pasó de estar 400, 410 pesos, el oficial a 800, una devaluación muy fuerte, sumado a un porcentaje que se le aplica a las importaciones, que termina siendo el dólar oficial real, casi de 940 mangos, es muy, muy fuerte también la devaluación, y eso se va a ver reflejado en los precios. Todo va a pegar ahí. ¿Es posible de hacer? Bueno, ya hay prácticamente muchas dudas, eso genera, pero además la forma de comunicarlo fue realmente prolijo, me parece, porque creo que parten de algo. Esto ya es, lo otro era repaso, esto es lectura de ahora. Le dedicaron en el anuncio un anuncio grabado con una biblioteca de fondo, un tipo canoso de traje que el pueblo no conoce, por ahí lo conoce el sector económico, los medios, pero la gente no lo conoce, dando una muy mala noticia y dedicándole mucho tiempo del anuncio a hablarle al público en general, y no al sector económico, que era lo lógico que haga un ministro de Economía. Y eso me parece que parte de un cierto temor que se tiene con que se rompa ese contrato que había generado Milei con la gente en la campaña de no le va a pegar, y sí le va a pegar.
Y cuando le tocó hablar a los empresarios, habló cuestiones generales, sin datos, sin información, y lo que generó es que al día de hoy, después de haber hecho los anuncios, todavía no arrancó la economía y hay mucha demanda de precisión en las medidas en todo sentido. Porque realmente fue muy general, muy tirado de los pelos y se notó. Eso se notó. Bueno, a ver, conclusión, no hay plan. Está complicado eso. Esto es una acción de ajuste ortodoxo llevado al extremo. No hay coordinación sistémica. Va a pegar y va a tener un impacto social fuerte, pero va a pegar en la gente y, digamos, todavía falta mucho por comunicar para que la economía, por lo menos, empiece a confiar un poco en que esto es viable. El Fondo Monetario sí se manifestó a favor de este plan de ajuste. A ver, es lo que venía pidiendo siempre el Fondo Monetario. Si el Fondo Monetario no apoyaba, también desestabilizaba al gobierno en 2 segundos. Así que no le quedaba otro también a Georgieva que manifestarse así. Y después se está evidenciando un Milei que deja esta mala noticia a un funcionario que realmente no tiene la penetración social que tiene que tener para dar esto y que evidentemente no lo comunicó como tenía que comunicar. Él, que es el que había estado convenciendo a la gente que era inevitable el ajuste y que lo iban a soportar, no estuvo poniendo la cara en estos días, estuvo en un evento o en una fiesta religiosa, digamos, de Hanukkah judía, y la verdad que la noticia cayó dura de la mano de una persona que el pueblo no conoce. Y Milei en esto todavía no se manifestó, un vocero y demás. Pero hay un repliegue de Milei claro, hay una, me parece, sensación de que no está todavía enganchando el orden de la conducción del Estado. Quizá tampoco le importe mucho, la verdad, porque digamos en el sentido de que si el Estado no tiene que intervenir para que todo sea más eficiente, le estamos demandando a alguien que cree que no tiene que intervenir, que intervenga. Pero bueno, hay un repliegue importante de sus posicionamientos y sus, digamos, cuestiones firmes, ideológicas, dogmáticas, que había manifestado, por ejemplo, internacionalmente, con el tema de lo que era la relación con China. La verdad que los chinos le hicieron una que son muy hábiles también los chinos. Le habíamos dicho también, te querías retirar del BRICS, te entregaste sin negociar del otro lado, cuando le fuiste a pedir plata no te dieron, porque no hay plata, Caputo dijo, no hay plata, no hay ningún tipo de línea de financiamiento ni dólares. Eso es lo que genera una incertidumbre que puede haber una corrida en cualquier momento. Pero al no haber plata y lo único abierto era el swap chino, y primero lo llamó a Massa a ver si podía hacer algún tipo de negociación, pero no importa, no meterse ahí en cómo fue, pero tuvo la intención de, a través de terceros, llegar ahí, a ver si podían activar el swap. El gobierno chino le dijo, si querés tener alguna chance de abrir esto, primero hacé público y bajale los tonos a la agresividad que tenés y mandame una cartita que vea al mundo cómo te arrodillas para pedir un poquito de plata para tirar por lo menos hasta marzo, que es cuando creen que viene la cosecha y pueden empezar a dar un poco la vuelta, un poco de aire de dólares, y tienen que pasar el verano con un ajuste fuerte. A ver, esto en resumen, es un resumen que empezó 2 programas atrás, se fue dando lo que fuimos planteando, los escenarios que veníamos por lo menos leyendo que iban a venir, y para adelante 2 cosas. Sigue la incertidumbre y se vislumbra que esto va a traer conflicto social. Vamos a ver cómo lo maneja. Bueno, yo voy a tratar de hacer un abordaje también, agregando un par de cositas que me han venido llamando la atención, ¿no? Primero me llamó un poco la atención, el FMI lo apoyó, pero no solo fue el FMI quien lo apoyó a Milei. Uno ve muchos economistas internacionales de otros países que lo aplauden las medidas de contracción que está tomando Milei. Y lo hacen sobre la base de decir, bueno, es la única solución ante el despropósito que había hecho el gobierno peronista anterior.
bien podíamos discutir si era un gobierno peronista el anterior, pero sin entrar en esas sutilezas, claramente esto viene un poquito más atrás, y sin ir más lejos, el mismo que está anunciando el plan de ajuste es el que toma la deuda. Y si esa persona es la que toma la deuda y él mismo dice que no fue bien tomada, bueno, no se entiende muy bien. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque han metido la idea de que no hay otra salida. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es invariable, es inviable seguir así y hay que ajustar? ¿No hay otra opción? Bueno, cuando uno habla con gente que entiende de economía en serio, dice, sí, por supuesto, hay miles de opciones, pero bueno, no se eligen. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que están intentando hacer, no? Y uno ve que internacionalmente hay un enorme problema. Se conoció que, se difundió una noticia que habían subido 10 billones de dólares la deuda internacional, y se habla de que hay un endeudamiento global de aproximadamente 310 billones de dólares, billones con B larga. Y esto es hace rato ya que venimos escuchando hablar del estallido de una burbuja financiera, de una deuda que incluye la cuestión inmobiliaria, que obviamente va a arrastrar todo el sistema financiero por cómo están montados los créditos y las garantías que hay, algo parecido a lo del 2008 pero con esteroides. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso con lo que pasa acá? Bueno, parece que algunos piensan que habría que ver cuál es el límite de una salida mediante el ajuste. ¿Cuánto puede tolerar una sociedad que de alguna manera ya ha sido lamentablemente, creo que voy a ser duro por ahí con esto, pero de alguna manera infantilizada? O sea, los razonamientos por los cuales uno ve que la gente ha votado a Milei son en parte ciertos, pero otros son muy fantasiosos. Se ha dejado llevar, se ha manipulado la opinión pública. Y creo que somos realmente conejillos de India, somos ratas de laboratorio de un modelo que si funciona lo van a aplicar en otro lado. Y si no funciona, mala suerte, bueno, ya verán los argentinos cómo sobreviven, ¿no? Pero sobre ese tema, Marce, quiero llamarte la atención porque en España se está hablando muchísimo de este experimento que venís diciendo, de lo que se está produciendo en la Argentina, y se habla también que han colocado una clase parasitaria e inútil para cubrir los puestos de trabajo. No sé si tenés algo que decir en este sentido. Bueno, sí, porque claramente eso es lo que da el plafón para que se tomen las medidas que se toman. Es decir, si yo tendría una clase política sana, que tenga un vínculo con la sociedad, claramente me sería muy difícil imponer determinadas medidas, y nadie podía creer a un Milei que sale apareciendo y diciendo las cosas que está diciendo, y sobre todo sosteniendo que va a ejecutar un plan que es de hambre para todos. Y sin embargo la gente lo apoya. ¿Por qué? Por el desgaste que sufrió esa clase política anterior. Hicieron tan mal las cosas que la gente quería algo nuevo, y todos basan su discusión en decir, queremos algo distinto, no queremos más de lo mismo. Vayamos por otro camino. Y bueno, el camino que de alguna manera está enfrente es esto, ¿no? Y de ahí, bueno, buscan después todas las políticas que vienen aparejadas, ¿no? Intervención del Estado, destrucción de valores sociales, y parecería que, bueno, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro es la única norma, que es lo que dice Milei, que suena bien hasta que uno lo pone abajo de la lupa, y en realidad lo que estás fomentando es básicamente la absoluta falta de solidaridad y empatía con todo lo que te rodea. Y te voy a traer el tema de BlackRock. Nuevamente vuelve a sonar BlackRock en este sentido, que pareciera uno de los más favorecidos en esta victoria. Bueno, BlackRock es en realidad uno de los grandes problemas, que se habla poco. ¿Por qué se habla poco? Pues son los dueños de todo, incluyendo los propios medios de comunicación, que prácticamente no hay un medio importante en el cual ellos no tengan una cuota aparte, ellos no sean, no incidan directamente, o porque son dueños de los medios, pues son dueños de las pautas publicitarias, pero de la forma que sea, uno termina presionado por BlackRock. Esta gente es la que ha priorizado el modelo financiero, y es la gente que quiere cobrar y hacer negocios con su deuda. Simplemente ellos, yo creo que hay un error de apreciación. Cuando uno dice, por ejemplo, Caputo era un hombre de Macri, empiezan a nombrar otros funcionarios y al final desembarcan los funcionarios de Macri. Creo que ahí está el error. No son hombres de Macri, son hombres de BlackRock.
que se los impuso a Macri, se los impone a Milei y se lo va a imponer al próximo, porque nosotros no estamos entendiendo cuál es la cabeza de la serpiente. En algún momento Cristina Fernández de Kirchner hablaba y decía, hablaba de los fondos buitres, pero quedaron muy lejos esos tiempos, ya no hablamos más de fondos buitres. Luego pasaron a ser fondos de inversiones, gente que simplemente tiene actitudes de negocios que fomentan, que no, evitamos usar la palabra especulación, y bueno, esto se refleja, como siempre, en las arquitecturas que te traza el FMI y que aplaude las políticas de Milei. ¿Y por qué no hay resistencia de la sociedad? Porque a veces da la sensación de que cuando uno pregunta, la gente sabe que está mal y de repente dice, bueno, hay que aguantar, hay que esperar, o sea, está sonando. Y ahora también voy a preguntar a Elías después, ¿cómo lo ves desde el sector financiero, ¿no? Porque como pareciera que la gente común todavía está en la expectativa y no avisora el desastre que puede ser este gobierno. Bueno, yo te doy primero mi opinión, después dejamos que te digas de la suya. Yo creo que por qué se desarticula la resistencia popular. Nosotros asistimos desde hace creo que más o menos una década y media a un desembarco de un conjunto de políticas que a veces en general denominamos como woke, tomando el término de inglés. ¿Por qué señalamos esto? Porque falsamente se establecieron que ya no había más una lucha entre pobres y ricos, una lucha social, una disputa por la distribución de la riqueza, que había que tener un modelo de un Estado presente con determinadas normas que iban a enmarcar el papel de la economía y de la sociedad en general. Nosotros pasamos a luchar contra el patriarcado y contra cosas etéreas que tuvieron un doble efecto. Por un lado, produjeron un alejamiento de la clase política y de las clases intelectuales del pueblo llano, del pueblo común, que era medio como de qué me están hablando. O sea, mi interés es pagar la cuota del colegio, pagar la caja del supermercado, pagar la factura de luz, irme de 15 días de vacaciones, poder cambiar el auto. Esas eran las cosas que tenían en común la gente, no un DNI no binario. A medida que vos insistís en eso y das presupuestos y haces público esta política, lo que vos empezás a generar es una resistencia social. Esa resistencia social se traduce luego en un distanciamiento de toda la clase política. Y por otro lado hay un segundo efecto, que vos confundiste a la militancia. La militancia ahora no sabe por qué luchar. No hay gente, y tenemos un segundo problema que es bastante grave. No tenemos cuadros políticos que puedan dirigir empresas de energía, que entiendan de economía, de finanzas. Todos son liberales, todos, del primero al último. ¿Por qué? Porque los cuadros que venían del campo popular se dedicaron a hacer doctorados y maestría de género. Ese es un grave problema, porque cuando vos tenés que manejar YPF o tenés que poner un director del Banco Central, necesitas a alguien que entienda el tema. Y simplemente no hay orientación, y esto es algo montado ex profeso para vos poder en algún momento hacer lo que hoy están haciendo. Si no, no se entiende. O sea, generaron el problema, separaron a los sectores políticos, dirigentes y militantes del resto del pueblo, al pueblo mismo lo confundieron, y luego les quedó el campo orégano para poder realmente hacer lo que están haciendo hoy, que es un ajuste realmente brutal, sin antecedentes, y que produce, perdón, es lo último, esto cierro, una enorme concentración de la riqueza. Porque si hay algo en común en los últimos 30 años, desde la caída de la soviética hasta ahora, es que mientras las clases medias se empobrecen, los pobres siguen obviamente cada vez más pobres y dependiendo de un subsidio que puedan obtener del Estado para sobrevivir, las fortunas son cada vez más concentradas y cada vez la gente rica es más rica. Elías, ¿qué pensás? Sí, no, para agregar, coincido con lo que dice Marcelo, para agregar esto que decía de la desviación del eje de la discusión, ¿no? Cuando hablabas de a dónde poníamos realmente, te agrego etiquetado frontal, te agrego, o sea, poner el foco en donde no están los problemas reales de la gente, pero sobre todo el error, y para mí es el error, digamos, matriz que tuvo el gobierno de Cristina con Alberto, fue continuar con, digamos, modelos o programas o llevar adelante, porque ni siquiera se podía llamar ni modelo ni programa, la economía de la manera que la llevaron. O sea,
no cortaron la inercia del gobierno de Macri, este modelo especulativo rentístico, este modelo, si se quiere, alguno de corte neoliberal, como sea, cuando asumieron, entregaron la economía, se la dieron a Guzmán, que venía, digamos, recomendado por Stiglitz, no era un hombre de la producción y el trabajo, no cortaste el ciclo, después se lo diste a Batakis y después, ahogado, para llegar, se lo diste a Massa, que era abogado, más allá de sus condiciones que se puedan discutir en la política. El programa económico fue lo que falló, la economía hizo mutar a la gente de una opción política a otra, en pocos años. Macri, o sea, Cristina llega mal con la economía, la gente empieza a apoyar a otra opción económica, que era Cambiemos, representada por Macri. A Macri se le desmadra la economía, apoya y vuelve a dar un voto de confianza a esa alianza con Alberto Fernández y Cristina, y la economía vuelve a fallar y vuelve a poner la esperanza, en este caso, en Milei, que vino a marcar los culpables, a desnudarlos, y ahí el diagnóstico tenía razón, y sobre todo a prometer soluciones que ahora está abandonando, inclusive discursivamente, lo que decía que iba a hacer. Ahora, y esto cortito, las personas, en general el ser humano, cuando toma una posición quiere sostenerlo, o sea, quiere tener razón, ¿no? Y hay una defensa del votante de Milei de que y empiezan a buscar en el relato que también genera, que siempre está. Yo lo entiendo, a Milei tener que generar un relato y decir, esta es la única salida, porque si no, estoy dando una opción que por ahí es mejor que la que estoy. O sea, tengo que bancar con el relato lo que quiero hacer. Pero, evidentemente, no tiene mucho hilo. O sea, no es que tiene 2 o 3 años y la gente se lo va a bancar. Hay muy poca paciencia. Y cuando, esto lo decía Juan Domingo, pero cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen sonar el escarmiento. Y creo que la paciencia es muy poco hilo, lo que está haciendo, digamos, va a pegar muy fuerte. Y si bien hay muchos que sostienen y quieren tener razón en esto, los primeros que se van a dar vuelta y van a empezar el conflicto no van a ser ni los dirigentes piqueteros, ni los sindicalistas. Ellos van a acompañar y van a organizar. Pero los que se van a empezar a parar cuando esto empieza a pegar, van a ser los trabajadores, va a ser la gente afectada, que va a tener una persona enferma y no va a poder hacer frente a eso, que se va a complicar su día a día para poder pagar la salud, la educación, para poder llenar, digamos, y darle de comer a sus hijos, para poder tener un horizonte de futuro, que tenía una esperanza en Milei, donde se la corta, tiene muy poco hilo, y la gente va a salir a manifestarse. Me parece que ese es el conflicto social, que ellos mismos tienen tanto miedo, que en un anuncio de 10 minutos, muy importante, que esperaba todo el sector económico parado, le dedicó casi 7 a hablarle a la gente, porque saben que ahí puede haber problemas. Bueno, un segundo, Marce, porque nosotros quiero aprovechar para invitarlos a que mire Ecos de Conflicto el lunes a las 22 horas, donde vamos a estar hablando sobre la decadencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y te doy pie, Marce, para que me hagas un cierre rapidísimo, porque finalmente Estados Unidos envió una delegación muy pequeña a la Argentina, sin embargo, una delegación estratégica. Así que cortito para cerrar este primer bloque. Sí, una cosita con lo que venía diciendo Elías. El plan económico en realidad yo creo que siempre fue el mismo. Cambiaron los actores, cambian los matices, nos cambian las figuritas y no cambia la discusión superestructural. Pero esto fue planificado. Uno tomó, el otro pagó y ahora otro va a seguir pagando. No, en realidad uno tomó, otro validó y un tercero va a pagar. Que no le va a pagar con nuestra plata. Y con respecto a la delegación de Estados Unidos, después lo vamos a ver más en detalle en el segundo bloque, pero ya te voy anticipando, preocupados por los temas, derechos humanos y ecología, cambio climático, descarbonización. Esos son los ejes que le pone Estados Unidos a este gobierno, porque no hace falta más nada, porque el resto ya lo está haciendo Milei por sí mismo. Entonces, vamos por ese lado, pero le marcamos que no te olvides cuál es la agenda verdadera. Muy bien, Elías, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.